Y oí uno que me hablaba desde la casa de un varón que estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuente junto a mi contrafuente, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Eso representa la vida eterna. ¿Sí me explico? Eso representa por lo que hemos sido llamados. Eso representa a las promesas que usted y yo, Dios nos ha llamado. ¿Sí me explico? No puede robarse esa promesa, ¿verdad? Los bienes de esta tierra. No puede robarse esa promesa, ¿verdad? La negligencia al no cuidar nuestro templo. No puede robarse esa promesa, los afanes de este siglo, ¿verdad? Nada, no permitas que nada robe esa promesa. Ahora Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Hay que cuidarlo, cierto, pero ahora Dios habita en ti y en mí, que somos el templo del Espíritu Santo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, para algún día estar ahí cara a cara con Él, habitando donde Él será nuestro Dios. Y dice la Biblia que no tendremos más necesidad de sol, ¿verdad? Porque Él mismo será nuestro sol. Él enjugará toda lágrima, amén, de aquellos que han llorado por causa de su nombre, de aquellos que han blasfemado, ¿verdad?, su nombre por causa del evangelismo, por causa del evangelio, de aquellos que se han vuelto la escoria de la humanidad. Pero algún día estaremos en ese templo eterno y le miraremos y reinaremos con Él, y seremos reyes y sacerdotes para alabanza de su gloria. Alábele, porque Él vive, y glorifique al Santo de Israel. A su nombre dele gloria y alábele, 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 porque Dios volverá y habitará en medio de su pueblo. Y dice que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, y por fin habitaremos con Él por la eternidad. ¿Sí me explico? Donde ya no haya ese contraste. Ezequiel vio ese templo futuro. Leemos juntos la palabra del Señor. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Alabanzas al Cordero de Dios. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisolito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban.
y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Ese es el ser viviente que vi en el río Quebar, y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ocupe su lugar, por favor. Todos hemos admirado un hermoso templo, un edificio que representa mucho esfuerzo para una congregación. En este caso estamos hablando, ¿verdad?, del tiempo terminal. El templo de Salomón era una gran obra de arte. Se tardó 7 años para construirlo. Se emplearon los mejores materiales, amén. Usted sabe, desde Tiro, ¿verdad?, desde lugares lejanos se mandaron a traer las mejores maderas. Y muchas partes de ese templo glorioso, ¿verdad?, fueron de cedro, muchas partes fueron cubiertas de oro, y era una de las maravillas más grandes del mundo antiguo. Y cuando este templo se inauguró, usted puede buscar, no pierda su cita inicial de Ezequiel, en Primera de Reyes 8, 10 y 11, podemos ver que cuando se terminó esta grande obra, que tenía un principio glorioso, que Dios estuviera en medio de su pueblo y que Dios habitara en ese lugar. Cuando se dedicó ese lugar en Primera de Reyes 8:10, nosotros podemos mirar lo que sucedió. Y dice la palabra del Señor, lea conmigo: la gloria de Dios llenó el templo. Dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Al nombre de Cristo dele gloria. Esta grande obra recibió para lo cual fue hecha, así como el tabernáculo de reunión también, ¿verdad?, de obra primorosa, que gozaba del lugar santo, pero también del lugar santísimo, y donde se colocó el arca, ¿verdad?, con 2 querubines. Acuérdese que las cosas visibles de acá representan las cosas celestiales, eternas. Es lo que dice Hebreos, ¿sí me explico? Los querubines significa que están en la misma presencia y gloria de Dios, al lado del Altísimo. A su nombre dele gloria. Por eso el arca, cuando el sacerdote entraba y Dios ministraba y ahí posaba, se hizo con 2 grandes querubines que cubrían el arca del pacto. Alabanzas al Cordero de Dios. Sin embargo, este lugar diseñado para que Dios habitase,
diga usted, fue profanado. El templo fue profanado. La gente de la época de Ezequiel adoraba a ídolos en el templo. Busque Ezequiel 8:14. La situación no ha cambiado el día de hoy, iglesia. Las casas de oración, los cristianos que representamos el templo, muchas veces profanamos el templo y sucede lo que no quiere que se suceda. Leemos Ezequiel 8:14, la preciosa palabra de Dios. Dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Esta gran obra, hecha, verdad, humanamente, con un buen sentido, que el Dios de gracia, el Dios de gloria, porque el pueblo de Israel sabía. Usted puede recordar que cuando el arca que representaba la presencia de Dios estaba en el pueblo de Dios, el pueblo recibía dirección directa de Dios y ellos ganaban todas sus batallas. Era necesario, era importante que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. Al nombre de Cristo de la gloria. Cuando la nube se aparecía, ¿verdad?, en nube o en fuego, ellos partían y los escuadrones de Jehová decían: levántate, Jehová, y sean esparcidos todos tus enemigos. Pero ellos en muchas ocasiones cometieron el error, como en esta visión donde se miraba lo que estaba sucediendo. El templo había sido profanado, y aquel lugar que era diseñado para que la gloria de Dios se manifestase, entonces era lugar para adoración a un ídolo llamado Tamuz, que era un ídolo que representaba las ovejas y el grano. ¿Sí me explico? Le adoraban para pedirle provisiones y no al Dios vivo. Era una cosa detestable, aún peor, debido a que sucedía en el mismo templo, en la misma casa del Dios de Israel. Alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dele la gloria de vida a su nombre. Este culto a esos dioses, ¿verdad?, buscaba materialismo y prosperidad. No ha cambiado a veces el día de hoy. Cuando usted venga a la casa del Señor, ¿sí me explico?, no profane su templo. Los pastores, los ministros tienen que estar cuidando este lugar que es casa de oración y que emula un lugar sagrado. ¿Sí me explico? El que pise este lugar y hable la palabra tiene que entender a quién le está sirviendo. Tiene que entender que tiene que guardar su vida para no profanar y hacer que la gloria de Dios huya, porque hay un contraste entre la presencia de Dios y otras cosas diferentes. Santo es el nombre del Señor. El que se sube a este lugar, ¿verdad?, para alabar a Dios, el que se sube a este lugar para entonar una alabanza, para ocupar un instrumento, debe de saber a qué Dios está adorando, a qué Dios está sirviendo. ¿Sí me explico? El que viene a esta casa de oración, como usted y yo estamos hoy acá, necesitamos comprender que no venimos por religiosidad, sino porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual se ha dado toda gloria
gloria y honra por los siglos de los siglos. Santo es el nombre del Señor. Para que no recordemos que en este lugar la gloria de Dios descendía el día de ayer, 10 años antes, 20 años antes. Para que no recordemos que nuestros corazones ardían al escuchar la palabra. ¿Sí me explico? Para que no recordemos otras cosas, sino que podamos decir el día de hoy: yo no quiero, ¿verdad?, profanar el templo de Dios, sino yo quiero que Él descienda y habite en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestras asambleas. Al nombre de Cristo dele gloria. Santo es el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso el ministro del Señor, que representa al sacerdote, debe cuidar su vida. Es muy fácil en esta vida, ¿verdad?, casarse, divorciarse, volverse a casar y volverse a casar, pero eso no ayuda, ¿verdad?, a la vida del ser humano. Pues recuerde, y ahorita vamos a leer, que ahora el templo no es de manos humanas, sino ahora el templo somos nosotros. Alabanzas al Cordero de Dios. Y Dios quiere que usted y yo no profanemos el templo de Dios. Es muy fácil en esta vida caer en las garras del maligno, ¿sí me explico?, y hacer cosas que no convienen delante de Dios. Por eso la iglesia ha caído en descrédito en muchas áreas, y el mundo, ¿verdad?, está atacando a los púlpitos, a los predicadores, a las familias cristianas, para que profanen la casa de Dios, para que profanen el templo de Dios. Mas usted y yo tengamos cuidado, y como decía su siervo, démosle la gloria debida a su nombre. Alabanzas al Cordero de Dios. Santo es el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Aunque le digan a usted religioso, usted diga: no, porque yo sé en quién he creído. A su nombre dele gloria, porque yo sé a quién estoy sirviendo. ¿Sí me explico? El problema no es mire yo al predicador ni la familia del predicador, sino yo mire directamente a Dios, para que yo pueda hacer ese templo grato delante de la presencia de Dios. Y que cuando usted invoque su nombre, cuando usted ore, cuando usted llore, descienda la gloria de Dios y habite en medio de usted. Alabanzas al Cordero de Dios. Debemos de cuidar, ¿verdad?, la casa del Señor. Debemos de cuidar el lugar donde se invoca su nombre, para que su templo no sea profanado. Cosas terribles sucedían ahí, pasaron ahí, ¿sí me explico? Y por eso es que la gloria de Dios huye, se va, no hace acto de presencia. Santo es el nombre del Señor. Diga conmigo: la gloria de Dios salió del templo. Dios no puede estar en la presencia de vilezas. Dios no puede estar donde se invoca su nombre, para que su templo no sea profanado. Cosas terribles sucedían ahí, pasaron ahí, ¿sí me explico? Y por eso es que la gloria de Dios huye, se va, no hace acto de presencia. Santo es el nombre del Señor. Diga conmigo: la gloria de Dios salió del templo. Dios no puede estar en la presencia de vilezas. Dios no puede estar donde no se le da, ¿verdad?, el honor que Él merece, donde no se presenta un sacrificio, ¿verdad?, un corazón contrito y humillado. Dios ahí no va a estar, Dios va a huir, Dios se va a ir. Mas sin embargo, pidámosle que su gloria pueda estar en medio de nosotros. Hay predicadores que ya murieron y ellos sufrían, ¿verdad?, por lo que se veía en la casa de Dios. Los principios siguen siendo los mismos, ¿sí me explico? A Dios no se le baja con métodos humanos. A Dios no se le baja, ¿verdad?, con cosas humanas. Hoy en día, en los templos, en las iglesias, queremos ayudarle a Dios para que baje su presencia y habite con métodos humanos. De esa manera no. La Biblia dice que corazones contritos y humillados no los rechazará Dios. ¿Sí me explico? Gente dispuesta a vivir para Él, gente dispuesta a cuidar su templo, gente dispuesta a reconocer su gloria. ¿Sí me explico? Cuando usted viene y se postra aquí, no es religiosidad, sino es postrarse delante de aquel delante del cual se
se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabanzas al Cordero de Dios. Yo veía a estos siervos del Señor como lloraban. Uno de ellos dice: entré a la casa de Dios, dice, era tanto el ruido de las guitarras rockeras, era tanta la oscuridad en medio de ese lugar, ¿sí me explico? Llamaba la atención más las luces de ese lugar que toda la misma presencia de Dios. Casi bailar en medio de ese lugar que se decía casa de oración. Santo es el nombre del Señor, ¿sí me explico? Templos donde tienen dirigiendo la alabanza homosexuales, donde tienen, ¿verdad?, dirigiendo la alabanza a gente que anda en adulterio o fornicación. De esa manera no puede descender la presencia del Señor. Al contrario, se le hace que huya, se le hace que se vaya. Hay poder en la sangre de Cristo. Al igual para el cristiano, ¿sí me explico? Cuando usted da oportunidad para que el pecado venga a su vida, contrista usted al Espíritu, y después usted está triste, no tiene ganas de orar, de ayunar, de ir a la iglesia, mucho menos de servirle, porque la presencia de Dios se va, la presencia de Dios huye. Hay poder en la sangre de Cristo. En nuestra lectura que estamos dando el día de hoy, esto representa el reino celestial. Ahí donde están los querubines, no era una ilustración, sino era una palabra de lo que iba a pasar en ese templo, en esa casa del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Lea juntamente conmigo versículo 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Hay poder en Cristo. Poco a poco, ¿verdad? Aquellos que habitan en la presencia de Dios, aquellos que están en el mismo trono de Dios, recogieron esa presencia que estaba en esa casa y se puso por encima de ellos. Y complementamos en el 11:23, por favor, la preciosa palabra del Dios viviente, la preciosa palabra del Dios de Israel. Santo es el nombre del Señor. Alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra, versículo 23: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Aquí ya vimos cómo es que la gloria de Dios, la presencia de Dios, ya había sido trasladada hacia el monte y había salido de la casa del Señor. Por eso el Nuevo Testamento nos traslada ya hacia otro lugar y dice, ¿verdad?, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero esto fue por una advertencia que Dios hizo. Busquen Deuteronomio 31, 16 y 17. Por eso usted y yo debemos de cuidar que en este lugar se mueva la presencia de Dios y no hacer actos que hagan que la presencia de Dios huya, ¿sí me explico? Sino que siempre pueda moverse en medio de esta casa, en medio de la alabanza, en medio de las personas que visitan este lugar. Deuteronomio 31, 16, leemos juntos la preciosa palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos.
y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Desde ese tiempo estaba la advertencia, y el pueblo de Israel hizo que la presencia de Dios se fuera, y muchos males les vinieron. Inclusive la guerra que el día de hoy estamos viendo, dicen que en ese baile, ¿verdad?, donde estaban muchos jóvenes, no estaban adorando a Dios. ¿Sí me explico? Ellos estaban dando gusto a su carne. Inclusive hay una imagen donde tienen un gran ídolo, una gran imagen, ¿verdad?, que representa, ¿verdad?, esos ídolos antiguos en medio de ellos. Y lo que hoy está sufriendo Israel y seguirá sufriendo es a causa de la desobediencia, la causa de abandonar a Dios, la causa de hacer actos para hacer huir la presencia del Dios de Israel. Y dice la Biblia que la gloria de Efraín volaría cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Esa es la profecía que Dios dio sobre este lugar, sobre el pueblo de Israel. Y volvemos a decir: Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Ezequiel sabía que un día la gloria de Dios iba a volver a un nuevo templo. Busque Ezequiel 43 del 1 al 9, por favor, la preciosa palabra de Dios. Santo es el nombre del Señor. Santo es tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Porque Dios volverá y habitará en medio de su pueblo. Y dice que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Y por fin habitaremos con Él por la eternidad. ¿Sí me explico? Donde ya no haya ese contraste. Ezequiel vio ese templo futuro. Leemos juntos la palabra del Señor. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Alabanzas al Cordero de Dios. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón que estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuente junto a mi contrafuente, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Eso representa